Es un trabajo, es un trabajo no solo sobre Colombia, porque recorre un poco la presencia y el lugar del maoísmo en otros en movimientos estudiantiles de otros países desde fines de los años 60. Y es un trabajo, les decía, de una persona que tiene una larga trayectoria. Él es doctor en historia por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también es autor de Historia del Maoísmo en Colombia, que es un libro muy interesante del año 2016. El siguiente trabajo abarca otro tema, y otro lugar de América Latina. Es un trabajo de Oscar Calvo Izaza, que se llama Las Brigadas y Colonias Populares, México, 1968-1971. Es un trabajo muy interesante porque analiza digamos, la, la organización y el activismo de un grupo maoísta sobre los colonos urbanos, es decir, trabajadores que llegaban a las ciudades o migraban dentro de las ciudades en México, y que es un sujeto, bueno, no rural o dejando de ser rural, así que, bueno, tiene mucho interés, y también las coordenadas temporales, ¿no? El post-Tlatelolco en México y cómo los y las jóvenes revolucionarios de las universidades intentaban buscar bueno, nuevos sujetos, construir eh, una alianza más amplia, etc. El, Oscar es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro del Grupo de Investigación en Historia Social y coordinador del Laboratorio de Fuentes Históricas. Bueno, el tercer trabajo es un trabajo de Saraí del Mar Granado Cosme, eh, que es un adelanto de una tesis de grado que se llama La mitad del cielo, participación política de las mujeres en la guerrilla maoísta de México, de 1968 a 1979. Bueno, de nuevo, otro trabajo sobre México. Este es diferente porque justamente abarca en primer lugar a los grupos que desarrollaron la guerrilla, no como el anterior. El otro elemento interesante o importante de este trabajo es que Saraí intenta reconstruir historias muchas veces dadas por supuestas, a veces silenciadas, que son las historias de las mujeres en las luchas de los años 60 y en este caso de la guerrilla de México. Saraí se presenta como mujer con discapacidad visual, militante de izquierda y feminista proletaria. Además, ella es periatleta de alto rendimiento y es estudiante de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y está enfocada en historia de las mujeres. Es autora de varios textos, entre ellos un texto sobre las mujeres en la Comuna de París y otro sobre las mujeres en el movimiento de lucha contra la reforma educativa del 2013 en México. Eh, por último, ¿sí? Tenemos el trabajo de Frank Molano Camargo, que aborda, su título es Los maoísmos ante el movimiento campesino colombiano en 1960 a 1980. Y es un trabajo bueno, muy interesante desde el punto de vista del planteo, porque analiza la táctica de cuatro organizaciones maoístas de Colombia, ¿sí? Bueno, tácticas, las formas de acción, de organización, las caracterizaciones que hacían estas organizaciones. Así que tiene todo para hacer un trabajo muy rico. Frank es docente de la Universidad Distrital José de Caldas de Bogotá, y además un colega que participa, un brazo fundamental en la organización de este congreso. Así que, hecha
esta presentación. Espero que no haya sido demasiado larga y demasiado pesada. Les doy la palabra al primer ponente, que es Miguel. No sé si está aquí ya conectado. Sí, ya estoy listo, Mariano. Perfecto, Miguel. Bueno, Eh, te sí, escuchamos. Si buenas querés prender tardes la a cámara. todos y a todas. Un saludo muy especial a quienes participan como ponentes y a quienes participan como escuchas, como seguidores del evento. Un gusto tenerlos por aquí. Voy a compartir pantalla en este instante. ¿Se ve bien? Sí, se ve correctamente. Bueno, entonces voy a comenzar la presentación de la ponencia. Voy a tratar. Perdóname, Miguel Ángel, una pequeñísima interrupción. Esto es un error Dime. mío. Yo no les avisé a las personas que van a exponer, tienen 15 minutos, ¿sí? Sí, Para está bien, exponer. perfecto, perfecto. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, les decía, voy a referirme en esta ponencia a 5 temas. Un primero donde explico la relación entre maoísmo y movimiento estudiantil. Un segundo de caracterización del contexto. Un tercero de ver algunos ejemplos de los movimientos estudiantiles en diferentes lugares. Y un cuarto en el que me detengo ya estrictamente en el movimiento estudiantil en Colombia en 1971 y su relación con el maoísmo, con una de las corrientes maoístas colombianas, y finalmente unas conclusiones. ¿Qué sería lo que tendríamos que considerar a nivel de objetivo general o a nivel de consideración general de la relación entre movimiento estudiantil y maoísmo? A mi juicio existen 3 o 4 vías de constitución de corrientes maoístas en los años 60. El primero es el Congreso de rectificación entre comillas, congresos de transformación de los partidos comunistas tradicionales en corrientes maoístas. Ya Álvaro Villarraga y otros colegas han explicado el tema para el caso colombiano con la formación del Partido Comunista Marxista-Leninista. Está la influencia que tuvieron algunos viajeros en la constitución de organizaciones, de partidos, de activistas. En el caso colombiano encontramos a Ricardo Samper, quien constituyó luego de su viaje a China una organización que se llama Sol Rojo y Fusil, que va a ser importante en nuestra historia. Y asimismo hay otros viajeros, ahora me referiré o mostraré una imagen de Sergio Cabrera, que hay alrededor de la familia Cabrera, pues una importante relación con China y particularmente durante el periodo de la Revolución Cultural. La creación de nuevas organizaciones, por supuesto, y finalmente el nexo con los estudiantes, que es lo que a mí me interesa. La gran pregunta, el gran planteamiento de esta ponencia y del texto que redacto es cuál es la relación entonces entre movimiento estudiantil y maoísmo. Y me parece que es una relación muy estrecha por diversas razones que espero quede claro a lo largo de la ponencia. Lo primero, y es el punto 2 de la consideración de esta ponencia, es el contexto. ¿Por qué se establece ese vínculo tan estrecho entre estudiantes y maoísmo? La respuesta, una primera respuesta, es el nuevo contexto. El nuevo contexto tiene que ver con la crisis, en primer lugar, con la crisis de los partidos comunistas y de la Unión Soviética, especialmente en ambientes universitarios europeos y en Estados Unidos,
Básicamente, en estos países vamos a encontrar un agotamiento ante los PCs y una irrupción muy fuerte de, por ejemplo, corrientes trotskistas y corrientes maoístas, especialmente en países como Francia y Estados Unidos. Entonces, el primer elemento es ese. El segundo elemento es que hay un cambio generacional fuerte y un agotamiento de los jóvenes ante el capitalismo, particularmente en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, donde también se buscan nuevas expresiones políticas. Por supuesto, la ruptura chino-soviética va a alimentar muchísimo el imaginario político en los años 60. Está el crecimiento de las universidades de provincia y el ingreso masivo de mujeres a las universidades, y por supuesto está el impacto de la revolución cultural y de el proceso chino en grandes sectores de la población, especialmente por supuesto en los jóvenes universitarios. Esto tiene que ver, o esto se genera debido a, por ejemplo, a los viajeros. En este caso aquí tenemos el caso de Sergio Cabrera, estudiando durante la Revolución Cultural el Libro Rojo de Mao, que se constituye en uno de los, ese es el segundo texto de mayor circulación en el mundo, y se constituye en uno de los referentes, digamos, importantísimos para los jóvenes, para el movimiento universitario. Ustedes van a encontrar que el Libro Rojo aparece en la mano de los jóvenes, en este caso, en los dos ejemplos que traje, en una edición suiza y la edición francesa, que va a masificar o que va a hacer circular una organización maoísta muy importante, que es Izquierda Proletaria, que es uno de los grandes activistas del movimiento universitario en los 60s y de la izquierda en Francia en ese momento. Pero también tenemos, por supuesto, expresiones del movimiento estudiantil en Alemania, por ejemplo, en la década de los 60, contra, en este caso, las manifestaciones contra Johnson y su intervención en el sudeste asiático. Pero el fenómeno digamos, del impacto de las universidades de provincia también va a ser un fenómeno que se percibe en América Latina y en otros países del mundo. En este caso, el ejemplo sería la Universidad de Huamanga, que va a ser clave en el desarrollo, fortalecimiento y generación de el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, podríamos, digamos, generar muchos ejemplos de estas relaciones, de esta fuerte presencia de estudiantes universitarios en corrientes maoístas. Yo quisiera resaltar, digamos, algunos de los rasgos comunes entre estas nuevas organizaciones que emergen. En primer lugar, está el tema, nuevos temas políticos, en particular la presencia de los inmigrantes, las mujeres y los gays. Las organizaciones maoístas, por ejemplo, en Estados Unidos, se van a plantear de una manera muy fuerte el tema de los inmigrantes. Van a crear periódicos y revistas bilingües. Cuando hablo de bilingües, por ejemplo, me refiero a español-inglés, me refiero a árabe-inglés, me refiero también a, digamos, otros idiomas, tratando de acercarse a los inmigrantes. La izquierda francesa también tuvo una relación muy estrecha con los inmigrantes, con las mujeres. De hecho, las mujeres en algunas organizaciones tuvieron una fuerte presencia a nivel de la dirección, y por supuesto se plantearon los temas de la homosexualidad, aunque hay que señalar que no siempre todas las organizaciones tuvieron la misma apertura. Algunas tuvieron, digamos, contradicciones con el movimiento gay y no los aceptaron.
nuevas formas organizativas. Esto es un tema relevante porque va a movilizar mucho a los estudiantes y a los jóvenes. Y por último, un movimiento cultural muy fuerte que en el caso francés se va a expresar en, digamos, la fuerte presencia de, digamos, de intelectuales, de artistas en la difusión y en el desarrollo del pensamiento maoísta. Es muy conocido pues el caso del vínculo que tiene Jean-Paul Sartre con el maoísmo y en particular con un periódico que se llamó Causa del Pueblo, que fue uno de los periódicos maoístas y que él asumió la dirección debido a la enorme represión que se desataba en ese momento. Entonces, digamos que de manera general podríamos señalar que hay unos rasgos muy comunes, muy similares en diferentes escenarios estudiantiles en México, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania, que evidencian digamos, un nuevo espacio para el desarrollo de corrientes maoístas. Ya cuando nosotros pensamos el tema del maoísmo en Colombia, ya esto lo hablaron varios colegas, así es de que solamente paso rápidamente por él. El primero, pues, es la misma propaganda del Partido Comunista colombiano en la década de los 50 y su difusión de las obras de Mao. De hecho, muchos de los miembros de la dirección tradujeron ellos mismos los libros de Mao. El segundo es el Congreso de Rectificación, que es el caso específico del PCML. Y el tercero, en el que quiero detenerme, es en el proceso de rectificación que hizo el movimiento obrero, estudiantil y campesino MOEC a partir de mediados de los 60 por iniciativa de Francisco Mosquera, que es, digamos, una corriente muy importante porque se va a plantear una crítica inicialmente muy fuerte, muy radical contra el foquismo y contra algunas prácticas como el secuestro, como el terrorismo, etcétera, etcétera. A partir de esa rectificación, que es el tema que yo voy a resaltar en estos últimos momentos de la exposición, se produce una transformación de ese sector del MOEC y Mosquera y sus allegados, las personas con él que compartía y que discutieron un documento interno que se llamó Hagamos del MOEC un auténtico partido marxista-leninista, se plantearon la rectificación del MOEC y la transformación de ese MOEC en un partido político maoísta. Esa rectificación se realizó en 1970 y en ese contexto a mí lo que me interesa es la creación de la Juventud Patriótica. Mosquera reúne dos fuerzas, una organización que se llamaba Combate, dirigida por Marcelo Torres, y la creación de Ricardo Samper, Sol Rojo, y los sienta a discutir el tema universitario y el tema del movimiento estudiantil. Esa discusión los lleva a plantearse un nuevo papel de la vida universitaria y un nuevo papel de el frente cultural en este caso, de la organización que va a adoptar el nombre oficial de Partido del Trabajo de Colombia, pero que por razones políticas va a actuar como Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario Movir, tema que no vamos a detenernos. Con la creación de la Juventud Patriótica, entonces en el 70, a partir de esta fusión, se plantea el problema de la cultura y el problema de la universidad. Lo fundamental es que establece una consigna y es que la universidad se puede transformar sin que se altere o se transforme sustancialmente la sociedad. Este fue un debate muy fuerte al interior del movimiento estudiantil en ese momento y la JUPA desarrolló una visión, digamos, alterna a lo que se venía
estableciendo. En este momento, la Juventud Patriótica asume un protagonismo muy importante en la orientación del movimiento estudiantil junto a corrientes trotskistas, pero es la Juventud Patriótica la que logra dos o varios logros importantes en ese momento. Uno es la consigna del cogobierno y la otra es el impulso al programa mínimo. El cogobierno se logra en las universidades nacional y de Antioquia por un breve lapso de tiempo y esto habría que, digamos, ampliarlo y señalarlo. La importancia para el desarrollo del maoísmo, y con esto cierro, es que la creación de la Juventud Patriótica no solamente va a ser vital en el impulso al movimiento estudiantil, sino que va a ser la base del desarrollo de una corriente política, en este caso del Partido del Trabajo o MOIR, como también se denomina, y tiene que ver con temas que van a ser fundamental en la construcción de una corriente política a nivel nacional. En primer lugar, el de los descalzos, que no lo menciono porque ya ha sido expuesto en otra ponencia. El segundo logro es que se vinculan a la lucha electoral en 1972, que esto constituye un cambio drástico en la experiencia política de las izquierdas en Colombia, porque fue la primera organización o una de las primeras organizaciones, sin mencionar al Partido Comunista, que recurrió a la lucha electoral. Y hay un elemento clave aquí en la relación entre movimiento estudiantil y el desarrollo de la Juventud Patriótica y el desarrollo de este partido, que tiene que ver con los liderazgos. La mayor parte de los cuadros políticos que van a actuar en los 70, en los frentes culturales, en el frente estudiantil, en el frente universitario, en la lucha agraria, surgen del movimiento estudiantil y allí podemos ver claramente esa relación entre maoísmo y movimiento estudiantil. Por cuestiones de tiempo, dejo aquí la ponencia y más adelante, si hay ocasión, me detendré un poco en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. La ponencia fue muy clara. Ahora le damos la palabra a la siguiente ponencia, que es de Oscar. ¿Está acá? Oscar está en línea. A ver si lo tenemos conectado, Oscar. No, no lo tenemos conectado, Oscar. Bueno, la otra persona, Saraí, ¿está conectada? No la vemos. Bueno, hagamos una cosa, ¿sí? Pasemos a la siguiente ponencia. Y si llegan las otras dos personas que no están conectadas, le hacemos un lugar luego de la ponencia de Frank, ¿sí? Bueno, Frank, te escuchamos. Listo, Mariano, muchísimas gracias. Sí, esperemos a ver si Saray y Oscar Calvo se logran vincular. Lo que quiero compartir es parte de un trabajo que inicié hace unos 20 años sobre las organizaciones maoístas colombianas entre el 60 y el 80. Algo de eso ya también lo ha planteado Villarraga, Miguel, bueno, otras personas que han, Esteban esta mañana con los pies de morir, ¿no? El título no quiere meterse en un debate que ayer se denunció, pero que en la mesa sobre perspectivas teóricas, ideológicas, sobre alguien si hablar de maoísmo será pertinente o existe solo el maoísmo. Bueno, yo a mí no me interesa como esa discusión para este ejercicio. Es importante, pero pues no es el centro.
Más bien voy a retomar la idea de traducción, en el sentido que también ayer se hablaba de la manera en que activistas revolucionarios dialogaron, leyeron, interpretaron y construyeron maneras de relacionarse en un escenario global y en términos locales. ¿Sí? Porque el maoísmo es un escenario global, pero está anclado en contextos nacionales, regionales. Un poco en la perspectiva de historia global nos interesa mirar estas conexiones, ¿cierto? Cómo lo nacional interpela, es interpelado, pero no es pasivo ante lo global. Y en ese sentido hubo varias traducciones del maoísmo en el caso colombiano y en el caso latinoamericano, pero también diríamos en otros contextos, que va a dar origen a diferentes perspectivas tácticas. Así, conceptualmente, se esté suponiendo una coincidencia estratégica en términos de la apuesta revolucionaria, ¿no? Y si bien en el caso colombiano las luchas agrarias van a estar presentes desde comienzos del siglo XX, hay una coyuntura global en la década del 60 y es el debate de reforma agraria, que no es un problema exclusivamente colombiano, ¿no? En términos muy generales diría que tenemos tres posibilidades de transformaciones agrarias que se están discutiendo en el 60. De un lado está, claro, toda la herencia soviética de su propia transformación agraria después de la toma del poder, muy cuestionada, pues no solamente por el mundo capitalista occidental, sino también por otras izquierdas no prosoviéticas sobre la tipo de modernización en sentido socialista agraria desde arriba, con escasa o a veces muy autoritario, con escasa participación de masas a partir de los kolkhoz y los sovkhoz, granjas estatales, las granjas cooperativas, pero con un direccionamiento del Estado que en el caso soviético, e incluso, por ejemplo, lo que se va a ver el modelo de reforma agraria en Cuba en los 60, va a retomar el papel del Estado como el dueño de la tierra fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa es una experiencia. Claro, el caso cubano de expropiación de la United Fruit Company, las compañías norteamericanas, asusta tremendamente a Estados Unidos y a los terratenientes de América Latina sobre vamos a perder la tierra y aquí nos toca hacer algunas concesiones. Pero no solamente surge la preocupación de reforma agraria en los 60 por la Revolución Cubana. De hecho, la Revolución China, hay estudios interesantes sobre cómo la reforma agraria, tanto en Taiwán como en Corea del Sur, tiene que ver con atajar de alguna manera los procesos de liberación nacional, de las luchas sociales en estos dos países que están muy cerca a China y que están mucho antes de la guerra de Vietnam. Ahí hay una preocupación de modernización agraria a partir de reforma agraria y van a ser reformas agrarias impulsadas por Estados Unidos para distribuir la tierra y crear una capa golpeando a los terratenientes taiwaneses y de Corea del Sur para crear una capa de empresariado campesino, de empresarios agrarios, ¿no? Y entonces esa vía, ante esas dos vías, la vía soviética estatizante de la tierra o la vía norteamericana desarrollista de crear una burguesía agraria en países en donde el peso terrateniente era muy fuerte, va a ser contrastada también con una perspectiva maoísta. ¿Por qué razón? Porque por un lado la revolución china fue una revolución de base agraria y hubo en el curso de la guerra distribución, hubo diferentes momentos, pero también estuvieron orientados a golpear el papel del poder de los terratenientes en ciertos momentos, porque en otros hubo frente único y cosas de estas. Pero la idea de revolución agraria como proceso de la revolución social preocupa mucho a Estados Unidos y a las clases dominantes a nivel mundial. Y por eso
Por eso digo, si bien ha habido luchas agrarias en el siglo XX, la década del 60 va a concentrar las preocupaciones globales sobre reforma agraria. Y en el caso Colombia no fue ajeno. Además, Colombia fue piloto en la aplicación de las políticas del Banco Mundial para muchas cosas. Se va a experimentar en los 50 y los 60 con experimentos sociales, entre ellos la reforma agraria como modelo, impulsado por los gobiernos del Frente Nacional de Orden Liberal, con la idea de que era necesaria una modernización agraria, porque el asfixiante peso de la estructura de propiedad sobre la base de los terratenientes, como lo mostraba en esta caricatura el periódico El Tiempo, un periódico liberal tradicional de la rancia oligarquía colombiana. Este caricaturista lo que mostraba es que cuando en Colombia se habla de reforma agraria, esa sociedad señorial terrateniente de reforma simplemente como la modernización agraria a su favor, no una distribución, cambio de relaciones de propiedad. Y efectivamente estos gobiernos liberales del 60, de dos familiares, primero Alberto Lleras y luego Carlos Lleras, van a insistir en la necesidad de modernizar, muy impulsados por Estados Unidos. Alguna vez que entrevistaba a Paco Barrero, me contaba que él lo llevaron los gringos cuando era muy joven a La Voz de América en Estados Unidos, para que desde La Voz de América, que era la emisora cultural de Estados Unidos para América Latina, hablara no contra el comunismo, hablara contra los terratenientes, porque a Estados Unidos también le preocupaba el conflicto agrario y quería una modernización agraria que distensionara la lucha de clases en el campo. Entonces, ese es el contexto de la década del 60 en América Latina, particularmente en el caso colombiano. Y los gobiernos liberales de los dos Lleras a intentar generar una reforma agraria desde el reformismo estatal gran burgués. Y entonces, para eso, y es algo que yo analizo, hay una ampliación de las funciones del Estado colombiano, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, adscrito al Ministerio de Agricultura. Aparece también el Instituto de Desarrollo de Recursos Naturales, el INDERENA, el IDEMA para el mercadeo agropecuario, es decir, unas funciones estatales ligadas al campo para conducir desde el Estado a una reforma agraria. Y aparece a finales del 60 una organización estatal inicialmente que aspira a afiliar a los usuarios campesinos, es decir, aquellos campesinos sin tierra o pequeños propietarios que van a ser beneficiarios de crédito estatal, de mercadeo, de obras de infraestructura. Pero en esta coyuntura colombiana y global ocurren varios fenómenos que analizo. La ampliación del Estado implica el reclutamiento de asesores, técnicos, ingenieros, y de dónde van a salir ellos. Y los partidos tradicionales de la gran burguesía no tenía esto. En cambio tenemos, ya lo decía Miguel, los 60 y una expansión de la matrícula universitaria colombiana y muchos ingenieros agrónomos o tecnistas veterinarios, agrimensores, geólogos, van a ser reclutados. Y van a ser reclutados en una coyuntura de lucha estudiantil. De hecho, entonces mucho asesor estatal proviene o ha tenido experiencia en el movimiento estudiantil e ingresa como funcionario del Estado. Eso le va a dar una particularidad a la reforma, ¿no? ¿A quién la está jalonando? Por lo menos ahí hay unas tensiones interesantes en esta materia. Y de otro lado, muchas universidades públicas a finales de los 60 y comienzos de los 70 van a ser cerradas. Y estudiantes por fuera de las universidades encuentran la posibilidad de vincularse a procesos inicialmente convocados por el Estado, usuarios campesinos, de vincularse al movimiento campesino como asesores, como educadores, como promotores de reforma agraria. Entonces, ese cruce de elementos en donde o más bien van a interpelar a las organizaciones
revolucionarias maoístas, fundamentalmente las maoístas, que son varias, ¿no? Aquí es donde me interesa también discutir dos enfoques que predominan en los estudios de la relación movimientos sociales, izquierdas y sobre todo izquierda maoísta. A partir de las tesis de los años 80 de Silvia Rivera Cusicanqui y León Samox, en el que crea un análisis, propone un análisis demasiado polarizante entre la distinción casi que absoluta entre lo social y lo político, para plantear que la presencia de las organizaciones políticas de izquierda son absolutamente negativas. Los movimientos sociales deben ser autónomos frente a los partidos y organizaciones políticas. En ese sentido, fue la presencia de los grupos políticos de izquierda, sobre todo maoístas, lo que generó la crisis del movimiento agrario de usuarios campesinos, la Asociación Nacional de los Campesinos Andes. Entonces, yo discuto esa concepción. Pero también discuto una narrativa de la historiografía maoísta que supone que básicamente los maoístas son las organizaciones maoístas fundamentales de la historia colombiana son el MOIR y el Partido Comunista Marxista-Leninista de Colombia en sus inicios, ¿no? Y lo demás no existe, ¿no? Pero yo que justamente cuando miramos la reforma agraria en un contexto global, local, de fuertes pugnas, tensiones, ya para los años, comienzos de los 70, cuando se inicia cuando los usuarios campesinos con presencia de las izquierdas convierten esa Asociación Nacional de Usuarios Campesinos creada por el Estado, la presencia de las izquierdas lo que hace es sacar de la influencia del Estado a la asociación y convertirla en un movimiento social que en los primeros años va a ser una de las más grandes distribuciones de tierra mediante las invasiones y el reparto de tierras, porque efectivamente la reforma agraria propuesta va a orientarse a créditos, pero no a distribución de la tierra, si bien algunas pocas haciendas fueron compradas por el gobierno para ser distribuidas, pero lo que el campesinado encontró fue una ventana de oportunidad que además encontró en organizaciones maoístas un motor de la lucha agraria. En un contexto de represión, en donde cualquier movilización social, desde entonces ha habido la retórica de que todo obedece, el único motor es la insurrección armada y la gente no tiene sino otra finalidad que la insurrección armada. Entonces, frente a esos dos argumentos, lo que yo quiero plantear en el tiempo que queda es que sigo para este caso 4 organizaciones maoístas y sus comprensiones, tácticas y planteamientos sobre el problema agrario, ¿no? Que van a ser el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR, la Liga Marxista-Leninista de Colombia, el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista y su Ejército Popular de Liberación, y una organización poco estudiada que es el Movimiento Nacional Democrático Popular, MNDP, que así como el MOIR tenía el Partido del Trabajo de Colombia, MOIR, el MNDP tenía la Organización Revolucionaria del Pueblo. Entonces, porque van a estar fuertemente relacionadas con las luchas campesinas de la década finales del 60 y del 70. ¿Qué es lo particular del MOIR, no? Yo también discuto con algunos historiadores del MOIR colombianos que han creado una narrativa negacionista de su propio pasado. Algo así como que el MOIR es una excepcionalidad en el maoísmo porque jamás planteó el escenario de la lucha armada. Lo que yo encuentro en las fuentes, por ejemplo, este es los estatutos del MOIR del 72. Y cuando yo leo, y además esta fuente me sirve mucho porque está llena de anotaciones de un militante que como dice ahí, en octubre del 76 escribió estas notas y subrayó el proyecto de programa de partido. Y mire lo que decía el MOIR. Decía el MOIR lo siguiente.
decía, para el 72, las masas populares colombianas han librado y libran grandes batallas contra sus opresores, pero se hallan dispersas y sin una dirección política revolucionaria que las unifique. La lucha revolucionaria en Colombia es larga y compleja. Solo mediante la guerra popular la revolución colombiana logrará la victoria. El escenario principal de la guerra popular colombiana es el campo. El Partido del Trabajo de Colombia debe apoyarse en las masas y prepararlas para librar la guerra popular. Bueno, por lo menos a nivel de concepción estratégica, en el año 74, en sus estatutos, el MOIR no fue tan temprano que se fundó en el 70, no fue tan temprano que negó la lucha armada. Durante todos los 70 defendió esto. De hecho, el apunte que trae aquí el estudiante, la persona que leyó este documento es, para eso son los pies descalzos, para la lucha armada. Porque estaba estudiando el documento. Entonces, el MOIR tuvo dos mecanismos de vincularse al campo. No se vincula a la NUC, esencialmente porque la NUC, por la presencia de, de la otra corriente maoísta, es antielectoral. Sino va a crear dos cosas que miro acá. Por una parte, producto de la lucha estudiantil, muchos egresados del MOIR de los campos de agronomía, ingeniería forestal, zootecnistas, estos estudiantes se van a vincular a una asociación de profesionales, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos. En el año 70-71 se toma el MOIR. Esta asociación había sido creada en 1948 y es controlada por el MOIR, y por esa vía el MOIR ingresa con sus zootecnistas, ingresa a las zonas rurales. Y luego del 74 con los pies descalzos. Pero ambas en la perspectiva por lo menos hasta el 78, de preparar condiciones de la guerra popular. Así nunca la haya ejercido, pero en su concepción sí estaba esto. Y es lo que yo le critico a los historiadores del MOIR. Hacen negacionismo de ese pasado y en los nuevos estatutos suprimieron cualquier referencia a la lucha armada cuando la plantearon por lo menos de esa manera. Las otras tres, y espero María se va a terminar rápido, las otras tres organizaciones que estudio sí se vincularon a la NUC de diferentes maneras. Claro, en un primer momento, el Partido Comunista Colombiano, de Colombia, marxista-leninista, y el EPL, tuvieron mucha influencia en la NUC, 70, 71, 72, 73. No solamente para sacar militancia para la guerra, sino que también hicieron un proceso de toma de tierras, claro, con una perspectiva, porque estaban en guerra, tenían guerrillas, sino también lo que uno identifica en el trabajo campesino de los maoístas es hacer de la lucha agraria también un fenómeno de revolución cultural en las zonas rurales. Entonces el EPL, por ejemplo, en provincias pequeñas, en un municipio pequeñito, como era un pueblo, por la época la capital de lo que hoy día es un pequeño departamento, Sucre, hacen invasiones de tierras, la Camilo Torres en Sincelejo, Sucre, controlaban el colegio Instituto Lenin de bachillerato, que era la única institución educativa. En toda la ciudad no había universidad. Y de ahí van a vincular un conjunto de jóvenes a la lucha agraria y también a la guerra, efectivamente. Pero no solamente hicieron lucha armada, pero sí intentaban darle a la NUC la idea de que sirviera a preparar la insurrección agraria y permitiera, de ahí surgiera muchísima gente, muchas bases campesinas en función de la guerra. La otra organización, una excisión del partido de este PL-PSCML, fue la Liga Marxista-Leninista de Colombia, que no estaba en guerra, le criticó al EPL el lanzamiento prematuro de la guerra sin una base agraria organizada y movilizada, y su papel en la NUC, tanto en Antioquia como en Sucre, va a ser preparar insurrecciones agrarias mediante la lucha de tierras, entre la recuperación de tierras, pero también la construcción de comunidades campesinas que resuelven problemas de acueducto, de alcantarillado, de agua, de escuelas, de alfabetización, con las semanas culturales chinas del año de octubre, que en general todo el movimiento maoísta conmemoraba en zonas rurales y urbanas. Y dentro de la NUC surge un sector de campesinos
porque hay la idea también de que, es que llega la organización externa al movimiento social, llega de afuera, va de la ciudad. No, también hay lo que Hobsbawm llama los intelectuales revolucionarios de las masas. Entonces va también a surgir una dirección campesina semiletrada maoísta. No simplemente es que llegan los cuadros de la ciudad, sino que también va a surgir, y eso lo explico, no lo voy a explicar ahorita, pero sí en otros trabajos, cómo surge ese campesinado revolucionario. Porque culturalmente encuentra alianzas políticas, ideológicas y referentes culturales muy interesantes en lo que uno podría llamar como una especie de economía moral de la multitud campesina, conectada con las luchas agrarias. Y van a disputarse el control de la NUC. Por último está el MNDP, eran campesinos revolucionarios, y algunos asesores que vinieron de estos estudiantes o ingenieros que ingresaron a la reforma agraria del Estado, y que en el encuentro con los campesinos los campesinos los volvieron maoístas a los ingenieros. Por ejemplo, el caso de Miguel Gamboa, uno de los dirigentes de esta corriente, que se conecta con campesinos, y campesinos maoístas, bueno, dialogan con su trayectoria estudiantil, universitaria, y se vuelve un dirigente. Pero es la misma NUC, la dirección de la NUC, el comité ejecutivo, el que crea la organización para disputarse con el EPL y con la Liga, la dirección de la NUC. Y va a tener muchísima fuerza. Y va a ser muy criticado, y simplemente voy terminando con esto, va a ser muy criticado porque le van a cuestionar y van a decir que lo que ellos quieren es crear un partido campesino revolucionario, cuando lo que había que crear era ya estaba el PCM, le decía, ya está el partido revolucionario de la clase obrera, ustedes ahora quieren crear un partido campesino. No es tan así, pero su papel en los 80 va a ser fundamental, ¿no? Porque va a generar una trayectoria de campesinos maoístas que, en el caso colombiano, y con eso termino, van a sufrir la revancha terrateniente de los 80, que es el ascenso del paramilitarismo y el descabezamiento no solamente político, sino el genocidio de muchos líderes campesinos, muchos de ellos formados por el MOIR, por la Liga, por el PCSML o por el MNP y otras organizaciones que no incluyen esta exposición, ¿no? Porque efectivamente el paramilitarismo surge fundamentalmente no como una reacción contra la guerrilla, sus excesos, surge contra el movimiento campesino colombiano, que hizo una reforma agraria a partir de invasiones de tierras ante la promesa incumplida del Estado. Bueno, hasta ahí dejo, Mariano, disculpa por haber abusado. Está bien, Frank. Bueno, no sé si están las otras dos personas, si está Saraí o está Oscar ahora conectados o conectada. No las veo así en la lista de personas conectadas. Bueno, yo no he recogido preguntas aquí en el chat. Nadie hizo preguntas o comentarios. Mientras yo hago el mío, pueden ampliar ustedes en el chat, y yo les paso los comentarios a los ponentes. A mí, por temas que yo trabajo para el caso argentino, ¿no? Sobre el movimiento estudiantil, tenía una pregunta / comentario para Miguel Ángel, ¿no? Y de paso, aprovechando que a Miguel Ángel lo corté muy rigurosamente en los 15 minutos y tenemos un poquito de tiempo, me gustaría que él, si él lo desea, ¿no?, se explaye un poco más sobre la experiencia en Colombia de las organizaciones estudiantiles maoístas. Ya el nombre me parece
muy interesante porque el nombre de la propia organización, porque aquí hay un fenómeno en el movimiento estudiantil en Argentina, que es que, digamos, el surgimiento de las agrupaciones maoístas hace, digamos, una traslación entre fines de los 60 y mediados de los 70, de una mirada de una izquierda de base, muy radical, incluso algunas agrupaciones, no las más importantes, pero las primeras agrupaciones maoístas más pequeñas, hasta piensan por fuera, digamos, organizar el movimiento estudiantil por fuera de los tradicionales centros de estudiantes y federaciones. Está la iniciativa del Encuentro Nacional de Estudiantes y todo, que son cuerpos de delegados lo que intentan juntar. Pero luego uno ve que aquí ya para mediados de los 70, las organizaciones estudiantiles maoístas tienen un perfil más cercano a un nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo tercerista. ¿Cómo se expresa ese proceso en Colombia? ¿Es la misma la temporalidad del pasaje de la izquierda radical a una mirada más cercana a cierto nacionalismo, o tiene otro ciclo en Colombia? Bueno, gracias Mariano por la pregunta. Sí, por cuestiones de tiempo, recorté totalmente el proceso de conformación de esta organización juvenil y quisiera detenerme un poco en cómo fue el proceso y ya dar más detalles de esta parte de la historia de esta organización. Digamos inicialmente, para, digamos, volver a retomar el hilo de la discusión, que existe una tendencia en la izquierda colombiana de generar lucha armada a comienzos de los años 60, o de hacer de la lucha armada la principal forma de lucha política por parte de la izquierda. Ya para mediados de los 60 existían las FARC, existía el ELN y existía el EPL. Y habían otros proyectos insurgentes. Lo que va a hacer Mosquera, Francisco Mosquera, que es el dirigente del MOEC, él va a Cuba en el 63 y allí se desencanta de la Revolución Cubana y de el apoyo que le brinda Cuba a la constitución de focos armados por parte del MOEC, que tiene 4 o 5 experiencias que ninguna de ellas logra consolidarse porque es una organización que, digamos, comete todo tipo de errores, ¿no? Es vanguardista, es irresponsable en términos del manejo del dinero, de la propaganda en el exterior. Algunos de sus dirigentes decían en otros países que tenían un mundo de hombres en armas que lo único que necesitaban eran recursos para hacer la revolución en Colombia. Y Mosquera se opone a todo eso y a la financiación externa de la organización, se opone al secuestro porque el MOEC hizo secuestros, se opone al terrorismo porque también colocaba bombas, etcétera, y plantea una transformación de esa lucha. No porque no crea en la vía armada, en eso Fran tiene razón. El PTC o MOIR, ahora claro los nombres, nunca dejó de plantearse el tema armado. Lo que pensó, y eso lo planteó Mosquera, es que después de la violencia de la guerra entre liberales y conservadores, desatar una guerra era imposible. Y número 2, si no existía una condición política en términos de una organización con presencia nacional, con trabajo campesino, con organizaciones de base, era imposible desarrollar esta estrategia. Por eso Mosquera pensó en la creación de un partido maoísta, de una organización política.
y por eso se planteó ese proceso de constitución de esas condiciones. Y una de las condiciones era la creación de un nuevo partido que en 1970 le asignó el nombre de Partido del Trabajo de Colombia. Pero en el año inmediatamente anterior se había formado una organización sindical alterna a la del Partido Comunista y alterna a la de los partidos tradicionales, conformada por toda la izquierda, que se llamó MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Entonces, en esa confusión de nombres, Mosquera actúa internamente y oficialmente con el nombre de PTC, aunque externamente con el nombre de MOIR. En ese momento de creación de su 11 pleno del MOEC, que es en 1970, transforma ese MOEC en PTC. Y allí sienta en la mesa, en el Congreso de gestación de esta corriente, a dos organizaciones juveniles independientes. Una comandada por Ricardo Samper, que es Sol Rojo y Fusil, y la otra por Marcelo Torres, que se llamaba Combate. Y les plantea la necesidad de constituir una corriente juvenil que se preocupe fundamentalmente del tema de la universidad y de la cultura. A su juicio, y en eso se la pasaron debatiendo durante mucho tiempo, según las entrevistas que he logrado hacer, debatieron durante mucho tiempo el tema de la relación entre infraestructura, superestructura, entre cultura y proceso político, etcétera, y llegaron a la conclusión de que había un doble movimiento, que la economía determinaba la cultura, pero que había a su vez una determinación y una autonomía de lo cultural, y en particular del tema universitario. Entonces, al llegar a esa conclusión, se trazaron como meta la transformación de la universidad y la transformación del mundo cultural en ese momento. Para eso desarrollan entonces la conformación de la Juventud Patriótica, que es el nombre de la fusión de esas organizaciones y es el nombre de la organización juvenil del PTC o del MOIR en ese momento, y le plantean como tema central una consigna apropiada para las luchas universitarias, que es por una cultura nacional científica y de masas, que es una consigna que además tiene que ver con el momento de la situación universitaria en Colombia, porque en ese momento las grandes entidades y universidades estadounidenses estaban desarrollando una reforma universitaria también en ese contexto de la Alianza para el Progreso, y en concreto se plantearon la transformación de la universidad colombiana desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la financiación y desde el punto de vista de la orientación de la investigación científica. Por eso estalla el movimiento estudiantil del 71 como una forma de resistencia a esa intervención estadounidense en la vida universitaria y en la cultura en Colombia. Entonces, por esta razón, la Juventud Patriótica adopta ese esquema y se plantea dos tareas inmediatas a nivel de la universidad. El primero es, por supuesto, el rechazo a la intervención extranjera en la vida universitaria, porque a su juicio Colombia tiene dos problemas, un problema nacional y un problema agrario. El problema nacional es la presencia estadounidense y el problema agrario es toda esta discusión que Fran planteó y que no voy a repetir. Entonces allí, digamos, formula eso y formula la necesidad de una organización nacional, el impulso al programa mínimo de los estudiantes y el cogobierno que se constituye en su consigna fundamental. ¿Por qué el cogobierno? Porque el Consejo Superior Universitario en Colombia estaba dominado por agentes externos a la vida universitaria. Tenía presencia la iglesia, tenía presencia los empresarios, y en universidades de provincia tenían presencia los gobernadores y las fuerzas políticas ligadas a los gobiernos locales, lo que plantea
el cogobierno es la transformación del Consejo Superior Universitario, la expulsión de aquellos representantes que no tuvieran que ver directamente con la vida universitaria, el aumento de los representantes estudiantiles y la presencia también de profesores en el Consejo Universitario, y se traza como tarea fundamental la orientación de la vida académica, no el tema de, digamos, administrativo de los recursos, sino tener el derecho a la reorientación de la vida académica. Y esa cogobierno se logra, los representantes de la Juventud Patriótica ganan las elecciones en la Universidad Nacional Sede de Bogotá y ganan las elecciones en la Universidad de Antioquia, y son sus representantes los que van a defender y van a ser parte de del cogobierno que estuvo durante muy poco tiempo. Hay que aclarar también que llegan a la representación universitaria porque hicieron alianza con sectores contraculturales, por ejemplo en Bogotá con La Plaga, que no hemos hablado de los movimientos contraculturales, pero que jugaron un papel fundamental en las movilizaciones estudiantiles de ese año. Y allí logran, digamos, plantear problemas de la vida universitaria muy fuertes. Y el otro campo de trabajo que se concibió en la constitución del PTC de MOIR en el 70 fue el campo cultural. Y allí se le dio prioridad a una discusión muy fuerte en el campo cultural colombiano en torno a la estética, al arte, a la cultura, y lo que defendió básicamente Mosquera era el mayor nivel cultural existente, era lo que había que hacer. Por eso se formó el Teatro Libre de Bogotá, con activistas surgidos del movimiento universitario del 71, y priorizaron los grandes autores, Shakespeare, etcétera, ¿no? Y digamos, el teatro universal. Se vincularon escritores y se crearon revistas culturales. Un famoso escritor, Jairo Aníbal Niño, estuvo en ese momento respaldando a esta organización. Fue un especialista en literatura infantil y se rodeó de otros intelectuales también, de pintores como Clemencia Lucena, porque había una gran discusión en torno al arte. Se conformaron grupos musicales, el Son del Pueblo. Se diseñó una estrategia de publicidad muy particular, muy especial, con carteles llamativos, etcétera. Y entonces estos dos elementos, el Frente Cultural y el Frente Universitario, eran claves porque en ese momento se pensaba que sin la transformación de la cultura no podría haber revolución. Y en esto, digamos, se retomaba la experiencia china de los movimientos universitarios de la década del 20 que antecedieron a la constitución de la formación del Partido Comunista Chino y de la creación luego de la lucha política en China. Entonces, digamos que sintetizando mucho, hay que pensar en esos dos elementos, en la creación de la Juventud Patriótica y de la creación del Frente Cultural. Están estrechamente relacionados. En ese momento, Mosquera dice que sin la cultura y sin la transformación de la vida universitaria no hay movimiento revolucionario que pueda avanzar, y tampoco pues el tema de lo armado tendría sentido, tendría caso plantearlo, aunque teóricamente sí se aceptó hasta finales de los, digamos, no se abandonó nunca. Lo que se pensó era que nunca existían o existieron condiciones para ello. Yo dejaría allí para atender las preguntas y Mariana, muchas gracias. Perfecto. Mira, justo entró bueno,
dos o tres preguntas hay. De Lina Ospina, ¿sí? Para el profesor Frank. Ella quiere pide si se pueden ampliar un poco las diferencias entre las distintas organizaciones maoístas, cuáles son los elementos que las distanciaban. Eric Rodríguez tiene una pregunta más general para ambos, si se puede hablar de una vigencia o actualidad del maoísmo en América Latina más allá de la teoría, sobre todo, dice, en las grandes ciudades o países con mayoría de población urbana. Bueno, es una pregunta muy, muy general, me imagino que tendrán sus caracterizaciones ambos. Bueno, acá hay una pregunta de César Torres, dice cuál sería la relación para ambos entre el tiempo y la concepción maoísta de guerra popular prolongada. Me imagino que se debe referir a la planificación del tiempo del ejercicio de las prácticas políticas, de la estrategia, de las organizaciones que ustedes analizan, supongo dirá eso César. A ver, aquí tengo, supongo, un nuevo mensaje. Bueno, otra pregunta, ¿sí? Para Miguel. En los años 90, los partidos o grupos maoístas desarrollaban los llamados movimientos generados, ¿sí? Entre ellos la conformación de movimientos juveniles como cajas de resonancia y auxiliadores del plan de guerra en el campo, dice. En el MOIR, ¿qué relación tenía el movimiento estudiantil con los planes estratégicos del partido? Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? En el MOIR. Bueno, hay después felicitaciones de Luis, que pide también si se comentara un poco el papel del magisterio colombiano y de la FECODE en la difusión del maoísmo, que eran muy importantes entre los estudiantes y universitarios de los 70. Bueno, esas son las preguntas, después hay saludos. Sí, ahí César dice se refiere al tiempo histórico, su pregunta, ¿sí? Bueno, hay felicitaciones de Álvaro también por las dos exposiciones. Si les parece, ahora le damos un poco la palabra a Frank y cierra Miguel Ángel. Listo, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Para pensar un poco las diferencias, yo he venido estudiando las organizaciones maoístas en una mirada desde hoy, ¿no? Porque una cosa es haber vivido la efervescencia revolucionaria, pero efectivamente la retórica discursiva, la línea política, la concepción ideológica va a ser determinante, y los matices muchas veces van a estar en las finas líneas del debate teórico. Mientras en las prácticas cotidianas yo encuentro comportamientos similares, formas de acción, de participación. En cambio, en el ámbito en el ámbito de lo simbólico cultural, se exacerba la diferencia cuando a veces no lo es. Entonces, por ejemplo, se considera al MOIR, y el MOIR establece diferencias con los demás. Cuando uno mira cómo el MOIR valoró la lucha de la NUC, en el 71 el MOIR va a apoyar las invasiones agrarias, y sobre todo lo va a hacer a partir de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrarios, e intenta vincularse a la NUC. Pero la NUC, en la medida en que otras organizaciones como el Partido Comunista ML, la Liga, van a tener una política abstencionista de no participar en elecciones por considerar que retarda el tiempo revolucionario, va a romper, y de hecho va a sacar Carlos Naranjo, un ingeniero agrónomo, un dirigente de los ingenieros, en una entrevista que hace para un periódico, dice: la NUC, por su postura abstencionista, no permite hacer uso de esta forma de lucha para ampliar
la tarea. Entonces ahí la forma de lucha electoral. Pero si uno mira más adelante, la Liga luego van a hacer elecciones 2 años después, en el 74. Pero en el 72, retóricamente era condenable la lucha electoral. Pero en las prácticas políticas, y lo que yo he encontrado entrevistando a campesinos, es que incluso, pese a que la dirección decía abstencionismo, en la vida cotidiana del pueblo, de la vereda, la lucha electoral por la tradición campesina colombiana era una constante cotidiana y a veces se votaba a escondidas, los campesinos a escondidas de la dirección política. Luego, y en eso es donde te digo esa distancia entre la retórica ideológica y las prácticas políticas. Igualmente, uno supondría que el PSCML, PL, solamente hizo trabajo armado, lucha armada. Su discusión con la NUC es que la NUC debería servir a la estrategia revolucionaria, pero en las veredas del PSML, donde incluso había presencia del EPL, no todo el campesinado era auxiliador de la guerrilla, sino que también igual que hacía las otras organizaciones, lo que pasa es que discursivamente el planteamiento que hacía el EPL parecía que la única posibilidad era la lucha armada, aunque en la práctica, para resolver problemas concretos de las comunidades campesinas, tenía que hacer lo que hacían los demás. Entonces, si uno mira la historia únicamente a partir de los textos escritos, supondría que las organizaciones políticas, su funcionamiento es igual a lo que está escrito en los textos. Y resulta que no, las prácticas a veces son más ricas y muestran otras conexiones ahí, ¿no? Entonces, claro, si usted coge los textos programáticos, encuentra unas diferencias abismales. En un momento de los 70, en estos días que entrevistaba a Álvaro Villarraga, él me contaba cómo, por ejemplo, una asamblea de magisterio, una asamblea estudiantil de todos los estudiantes de una universidad, el tema era, ¿son los trotskistas revolucionarios o hay que echarlos al mar a todos y que se pierdan? Entonces, había esa efervescencia discursiva, aunque en la práctica los trotskistas estuvieran en el sindicato, estuvieran acompañando procesos de lucha social. Por eso, al hacer historia social, no podemos quedarnos únicamente en el texto escrito, en el supuesto ideológico del purismo de línea, ¿no? Sino que hay que saber, pues como dice Marx, el materialismo histórico, a los seres humanos no hay que juzgarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Se deciden las prácticas. El materialismo histórico tiene que abordar son las prácticas. Bueno, no podemos negar el papel de los documentos. Pero si me preguntan, claro, hay unas diferencias ahí. Por eso no se juntaron, no podían juntarse en ese momento, por lo menos. Porque programáticamente, pese a que todo maoísta, no es cierto que hubo maoístas que negaron la lucha armada en Colombia. Todo maoísta en el 70 le apostó a la lucha armada, todo maoísta. Lo que ocurrió es que esas vías, y de pronto tiene que ver con la pregunta de la noción de guerra popular. Yo entrevistaba a un campesino costeño de Sucre, él me decía, campesino, no era universitario, me hablaba del tiempo de la guerra popular. Entonces, para él, este planteamiento dialéctico de Marx, de que una contradicción entre dos polos toma un tiempo en cómo el polo pequeño se transforma en grande y cómo el grande se convierte en pequeño. Esa es la dialéctica, ¿no? Entonces, él por lo menos le entendió eso a los instructores campesinos. Entonces, él decía, mientras los del EPL nos decían que la revolución era ya, porque ya el pueblo pequeño era ya vuelto grande, había que ir todos a la lucha armada. Los de la Liga me decían, o decíamos, no decían, decíamos que el enemigo que es demasiado grande y el revolucionario que es demasiado pequeño, el tiempo que se demore en convertir a lo poderoso en débil, a lo débil en poderoso, este es un tiempo que no se rige por la temporalidad lineal, sino que lo entendía como la lógica de la guerra popular prolongada. La duración de la guerra popular estaba establecida en el proceso de transformar al enemigo poderoso en débil y al débil en grande, por lo menos como en esa filosofía campesina de la dialéctica
así lo entendía, y por eso él no estaba con el EPL, que consideraba que ya rápido, mediante la guerra, iba a haber la revolución. Estaba con la Liga, pero no diría en el MOVIR también hay esa concepción. El MOVIR plantea teóricamente, estratégicamente la lucha armada, pero por lo menos hasta los años 80 va a decir, todavía no hay condiciones, hay que crear otras posibilidades. Entonces, ahí hay unas temporalidades que en los afanes cotidianos se enfrentaron las organizaciones, ¿no? Entonces, un discurso decía, ya están dadas todas las condiciones, la revolución es inminente, es obligatorio. Esta mañana hablaba Álvaro ahí en el escrito, decía, el EPL ordenó y el PCML, todos los militantes a las zonas campesinas, igual hizo la Liga, el MOVIR también buscó, porque había pues, de semejante movimiento campesino, pues lo lógico era estar ahí. Pero ¿para qué estar? Para construir un partido, para construir una base social campesina, para desarrollar la guerra inmediatamente. Ahí estaban como las diferencias, ¿cierto? Pese a que, como digo, en las experiencias concretas de veredas que yo he estudiado y he hablado con ex participantes de la época, las experiencias concretas resultaban haciendo lo mismo. Encontraba gente del CML haciendo el pozo artesiano para el agua, porque no había acueducto. Encontraba también al de la Liga, supongo lo que no han leído de la gente del MOVIR, eso hacían los pies descalzos en las zonas rurales. Y entonces ahí es donde vale la pena este estudio de las organizaciones maoístas. También son momentos, son épocas, son culturas, vivimos los 70, una cultura radicalizada, en donde cualquier diferenciación, por mínima que estaba, y estrategias de lectura y de traducción, ¿no? En la que, por ejemplo, dogmatismo, recuerdo mucho entrevistar a líderes estudiantiles que decían, líderes estudiantiles maoístas y trotskistas coincidían en lo mismo. En el debate, pues miremos a ver, se miraba el índice de las obras de Lenin, donde estaba el índice de conceptos. Si la palabra cafetería no aparece en el índice temático de las obras de Lenin, cafetería no es un concepto revolucionario, eso es puro economicismo. Entonces, no hay que debatir nada sobre la cafetería estudiantil. Lógicas llevadas a extremos. Con Miguel hemos hablado del santoral estudiantil, y me decían también entrevistados, me comentan cómo el comentario en la Universidad Nacional en los años, comienzos de los 70, el de sangre de muchos estudiantes que fueron fusilados por las guerrillas, porque se durmió. No, que sabe que a fulanito lo fusilaron porque se durmió en la guardia allá en el campamento guerrillero. No por un debate ideológico, sino por un asunto de tipo disciplinario. Entonces, porque se llevó discursivamente se llevó a la extrapolación el juzgamiento de conductas supuestamente de cobardía o de valentía que hicieron muchísimo daño, pero que fue un momento, creo yo, en el conjunto de la izquierda latinoamericana, porque igual habría que ver qué pasó con Montoneros, qué pasó con los juicios en el sandinismo, en El Salvador, a quienes consideraban no suficientemente revolucionarios porque se durmió, porque fumaba, porque se hizo un tatuaje, por cualquier cosa, porque tenía amoríos por fuera del matrimonio, una cuestión que habría que mirar, el moralismo de la izquierda. Entendibles, comprensibles, pero explicables, quiero decir, ¿no? Entonces, esas diferencias yo creo que vale la pena pensarlas más. Y sobre todo, yo insisto, en una perspectiva de análisis marxista, que hay que mirar las prácticas de las organizaciones y también sus discursos, pero el discurso y lo que está escrito no es la única fuente de análisis de los procesos. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a referirme a 2, 3 en la medida en que Fran ya hizo referencia a algunos temas. El primero es que creo que es importante, a propósito de la pregunta de César, creo que es importante plantearse
el tema de la relación del maoísmo con la cultura china y oriental, con algunos valores tradicionales del pueblo chino. Lo que se dice del éxito del maoísmo es que entendió o trabajó desde la cultura china, desde la cultura tradicional. Y la cultura tradicional china, por ejemplo, se expresa o mejor, el maoísmo se expresa en términos de la cultura local china. Por ejemplo, el libro rojo de Mao está escrito según lógicas muy particulares de la manera de reflexionar de los chinos. Frases cortas, ejemplos concretos, valores morales muy especiales, muy altos. Y dentro de esos valores y dentro de esas particularidades del universo cultural chino y del maoísmo en particular, quiero resaltar el tiempo y la paciencia. Le preguntaban una vez a Mao, mire, Estados Unidos tiene la bomba atómica, y entonces, ¿qué pasa si se la lanza a China? Entonces Mao dice, no, si la lanza y acaba con la mitad de los chinos, la mitad de los chinos van a construir el socialismo. Bueno, ¿y qué pasa si acaba con la humanidad, con la mitad de la humanidad? Bueno, esa mitad de la humanidad va a trabajar y a construir el socialismo. Por eso todos los reaccionarios son tigres de papel. Con ese ejemplo lo que estaba señalando era que el tiempo y la paciencia son dos instrumentos de trabajo político y que no hay caso, digamos, adelantarse ni forzar procesos ni alterar situaciones específicas. Un poco lo que hacen los zapatistas en México. En ese sentido, cuando se plantea la relación entre el tiempo y la guerra popular prolongada, lo que habría que considerar es precisamente ese principio. Ser maoísta en este sentido no se trata de lanzarse a la guerra popular prolongada o afirmar que se trabaja sobre ese modelo, sino establecer cuáles son los tiempos justos de cada cosa y cuáles son las dinámicas propias de cada proceso histórico y actuar en consonancia. Entonces, en ese sentido, y aquí retomo la pregunta de una pregunta adicional sobre los planes estratégicos del partido y los estudiantes se refieren al MOIR. Al comienzo lo que planteó Mosquera fue algo similar. No hay condiciones para la lucha armada. Este país, Colombia, no aguanta una guerra, no aguanta más violencia y no existe cómo desarrollar o cómo lanzar a una organización a una lucha más radical. Hay que atravesar por etapas, hay que establecer planes a largo plazo, a mediano plazo, y uno de esos planes era vincular los movimientos juveniles y estudiantiles, el liderazgo juvenil y estudiantil a la lucha política y a la política de los pies descalzos. Por eso ustedes van a encontrar que la mayor parte de los dirigentes, activistas del movimiento estudiantil del 71 o se descalzan o pasan a la lucha política, digamos, más visible. Marcelo Torres, que fue el principal dirigente del movimiento estudiantil y de la Juventud Patriótica, en 1972 lo lanzan al Consejo de Bogotá, a campaña electoral, cuando el MOVIR decide hacer lucha electoral en 1972. Y los otros dirigentes que salieron de ese movimiento también van a cumplir esa misma función. En regionales, por ejemplo, como Nariño, como Santander, como Antioquia, etcétera, los dirigentes se van a vincular a esa, digamos, plan estratégico de expansión de el MOVIR por el territorio nacional, que solamente fue detenido paradójicamente cuando las FARC empiezan a ejecutar
a los descalzos a comienzos de la década de los 80. Entonces, digamos que habría que entender un poco más el universo simbólico y cultural, trabajar más estas sensibilidades, estas visiones. Por ejemplo, la idea de lo comunitario también fue de enorme impacto para los latinoamericanos que visitaron China en los 50 y en los 60. Las memorias de quienes viajan consignan el gran impacto que fue percibir la importancia de lo comunitario en la construcción del socialismo en China y de ver cómo todas esas virtudes morales exaltadas durante la Revolución Cultural o durante el gran salto adelante, a pesar de toda la discusión teórica que se realiza en torno a eso. Entonces, habría que rescatar ese universo y habría que también entender ese acercamiento entre lo específico de las culturas, en este caso colombiana, y su relación con el maoísmo. La otra pregunta sobre el magisterio y FECODE en los 70, sí, el magisterio y FECODE fueron claves en la formulación de organizaciones y corrientes maoístas, y no solamente maoístas, sino de otras corrientes políticas de la izquierda en Colombia. Muchos programas académicos, por ejemplo, se deben a la iniciativa del magisterio colombiano y la izquierda colombiana en universidades como la Distrital, por ejemplo, programas académicos, programa original de ciencias sociales. En muchas otras universidades también se debió a la iniciativa de las izquierdas. Y en el caso concreto de FECODE, habría que rescatar la presencia de un dirigente que fue dirigente político del MOVIR y que tuvo un papel destacado en FECODE. Él se llamó Abel Rodríguez, que ya murió, pero hacía parte del frente sindical del MOVIR en los 70 y jugó un papel muy importante en FECODE. Luego fue secretario de Educación del distrito y cumplió también un papel importante. Entonces, digamos que al comienzo de los años 70, el MOVIR tenía presencia en algunos sindicatos muy importantes, Caja Agraria, Citelecon, el sindicato de ASEP, de los bancarios, en la Unión Sindical Obrera también, los trabajadores petroleros, etcétera, y en el magisterio. De hecho, quien dominara el magisterio, quien tuviera influencia en FECODE, en la Federación Colombiana de Educadores, o en la ADE, en la Asociación Distrital de Educadores, que corresponde a la organización sindical de los profesores de Bogotá, tenía mucho peso político, y eso explica por qué también hay un salto de los dirigentes sindicales a la lucha política. Me refiero a los dirigentes sindicales del magisterio. Si ustedes revisan, senadores, concejales en Bogotá, provienen del movimiento sindical del magisterio y tienen un papel importante, por ejemplo, en organizaciones como el Polo Democrático, etcétera. Entonces, sí hay una fuerte presencia de la izquierda del maoísmo en la orientación del magisterio colombiano en los 70. Yo creo que con esto, para no alargarme demasiado. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel y Frank. La verdad que sus ponencias fueron muy buenas y muy claras, y bueno, los comentarios también, muchas gracias a las personas que comentaron y las respuestas. Con esto concluimos esta parte del Congreso, ¿sí? Los invitamos a continuar en este mismo canal de Zoom, no sé cómo se llama, cuál es el uso que se hace, que continúa el Congreso a las 6 de Buenos Aires,
4 de Bogotá. Tenemos más actividad. Espérenme un instante que estoy buscando el título exacto de la actividad para no decirles una cosa por otra. Ahí estamos. Ay, se me trabó. Y los participantes. Bueno, ahora a las 6 tenemos la mesa de intelectuales, arte y educación, con 3 ponencias de Juan Carlos Jaime Fajardo de Colombia, Jaime Ortega de México y Guillermo Fernández Ramos del Perú. ¿Sí? Con esto se concluye la actividad de este día viernes y obviamente mañana, desde la mañana, seguimos en el Congreso. Les mando un saludo y espero que nos sigamos encontrando en las otras sesiones del Congreso Internacional. Hasta luego.
Frank, hola. Hola Oscar, ¿cómo estás? Me despisté y creí que era las 5. No cambias, no cambias. Mentira, Oscar. Estábamos hablando aquí con Brenda y con Miguel. Vamos a hablar ya está aquí el moderador de mesa, que es Rodolfo Hernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, Oscar, si tienes tu ponencia y vemos que es posible presentar la última mesa del día, entonces, para que cuadren ustedes dos con Rodolfo. Bueno, entonces pregunta a alguien, William, la ponencia de Héctor Díaz está mañana sábado en la mañana, que es lo de el trabajo sobre Clemencia Lucero, para que lo tengas en cuenta. Entonces, creeré yo, pues, Rodolfo, que es posible. Es posible, si Pero Oscar solo si es posible, me da mucha vergüenza. O sea, es que realmente estaba... no me di cuenta. Creo que no hay problema. Creo que no hay problema, Oscar. Ah, bueno, y ya entonces desde niño soy así. Sí, señor. Pero bueno, hay esperanza de que se cambie. Bueno, no mentiras. Oscar, un abrazo. Ya a estas alturas no. Un abrazo, Oscar. Y entonces, Rodolfo ya cuadra la mesa que sí.